Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a interesar y mucho. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores que rodean a una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Vamos a analizar a fondo todo lo que se dice sobre una posible separación, el estado actual de su relación, y lo que podría deparar el futuro para este par de estrellas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que traemos al canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia, o mejor dicho el rumor, ha saltado a los titulares y a las redes sociales como un reguero de pólvora. ¿Hande y Kerem separados? ¿El futuro de la pareja en juego? Solo de pensarlo se nos pone la piel de gallina, ¿verdad? Y es que desde que oficializaron su relación, Hande y Kerem se han convertido en un auténtico referente, no solo por su talento individual, sino también por la química arrolladora que demostraron en la exitosísima serie Sen Kalkam. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones a nivel mundial, consolidando a Hande y Kerem como íconos de la pantalla chica. Su conexión era palpable, tanto que muchos argumentan que su amor traspasó la ficción incluso antes de hacerlo oficial. Pero, ¿de dónde viene todo este revuelo? Pues bien, como suele ocurrir en estos casos, la mecha se encendió a raíz de una serie de pistas, indicios y comportamientos que algunos fans y medios de comunicación han interpretado como señales de que algo no va bien entre ellos. Por ejemplo, se ha notado una disminución en sus interacciones públicas, menos fotos juntos en redes sociales, e incluso, según algunas fuentes, distanciamiento en eventos sociales. Imagínense el revuelo. En el pasado, Hande y Kerem eran maestros en alimentar a sus fans con momentos adorables, escapadas románticas capturadas y compartidas en Instagram, mensajes cariñosos el uno para el otro en fechas especiales, e incluso transmisiones en vivo donde se les veía disfrutar de la compañía mutua. Esta constante interacción con sus seguidores era una parte esencial de su marca como pareja, por lo que la repentina disminución en este tipo de contenido ha sido particularmente notoria. Claro, aquí es importante aclarar que estos son solo especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido oficialmente ningún tipo de separación. Pero ya saben cómo es esto del mundo del espectáculo, donde la vida privada se convierte en un asunto público y cada movimiento es analizado con lupa. Las redes sociales, que antes eran una herramienta para celebrar su amor, se han convertido ahora en un campo de batalla donde los fans analizan cada like, cada comentario y cada publicación, buscando pistas sobre su estado sentimental. Incluso la ausencia de actividad en ciertas plataformas se interpreta como una señal ominosa. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Bueno, vamos a intentar desglosar la situación y analizar las posibles razones detrás de estos rumores. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la constante exposición pública podrían estar afectando a la relación. Imaginen tener a todo el mundo opinando sobre su vida amorosa, analizando cada gesto, cada mirada, cada like en Instagram. Debe ser agotador. No hay duda de que Hande y Kerem han experimentado un nivel de escrutinio público pocas veces visto en la industria turca. Desde los paparazzi siguiéndolos a cada paso hasta las constantes preguntas sobre su relación en entrevistas, la presión para mantener una imagen perfecta como pareja debe ser inmensa. Además, hay que tener en cuenta que ambos son profesionales muy exitosos, con agendas repletas de proyectos y compromisos. La distancia física, provocada por viajes de trabajo y grabaciones en diferentes lugares, podría estar pasando factura a la relación. Mantener una relación a distancia nunca es fácil, y cuando se trata de figuras públicas, la dificultad se multiplica. Hande y Kerem se han convertido en figuras internacionales, lo que significa que sus agendas los llevan a viajar constantemente a diferentes países para cumplir con sus compromisos profesionales. Esta separación física constante puede dificultar la comunicación y el mantenimiento de la cercanía emocional, factores esenciales para la salud de cualquier relación. Otro factor a considerar es la propia evolución personal de cada uno. Hande y Kerem son jóvenes, ambiciosos y están en un momento crucial de sus carreras. Es posible que sus prioridades y objetivos personales estén cambiando, y que esto esté generando tensiones o desajustes en la relación.
No es raro que a medida que crecemos y maduramos, nuestras necesidades y expectativas en una relación también cambien. Ambos han expresado en entrevistas su deseo de expandir sus carreras, explorando nuevos roles y proyectos que los desafíen como actores. Es posible que esta ambición profesional esté chocando con las demandas de una relación pública y exigente. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente los rumores sean infundados y que todo se trate de una mala interpretación de sus acciones. Quizás estén pasando por un momento difícil, como cualquier otra pareja, pero eso no significa necesariamente que estén al borde de la ruptura. Todos tenemos altibajos en nuestras relaciones, y es importante no sacar conclusiones precipitadas basándonos en especulaciones. A veces la falta de interacción en redes sociales puede deberse simplemente a un deseo de proteger su privacidad y mantener su relación alejada del ojo público. O quizás estén enfocados en sus proyectos profesionales y no tengan tiempo para alimentar su imagen como pareja en este momento. Pero, ¿qué dice el entorno de la pareja? Aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Fuentes cercanas a Hande y Kerem han ofrecido declaraciones contradictorias. Algunos aseguran que la relación sigue viento en popa, que están muy enamorados y que los rumores son solo eso, rumores. Otros, sin embargo, admiten que la pareja está pasando por un momento delicado y que están intentando superar sus diferencias. Algunos medios han citado a amigos cercanos de Hande diciendo que ella se siente abrumada por la atención mediática y que necesita espacio para enfocarse en su bienestar personal. Al mismo tiempo, otras fuentes cercanas a Kerem afirman que él está dispuesto a luchar por la relación y que está haciendo todo lo posible para solucionar cualquier problema que puedan tener. Obviamente es difícil saber a quién creer. Las fuentes cercanas a las celebridades suelen ser muy cautelosas a la hora de hablar sobre su vida privada, y a menudo prefieren mantener el silencio o ofrecer declaraciones ambiguas para no perjudicar a sus representados. Así que en este caso, lo mejor es tomarse todo con pinzas y no creer a pies juntillas todo lo que se dice. Además, es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas, y que es imposible conocer la verdad completa basándonos en rumores y especulaciones. Ahora bien, independientemente de si los rumores son ciertos o no, hay algo que es innegable: la relación entre Hande y Kerem ha generado una enorme expectación y un gran interés mediático. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, su química fue evidente y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en un auténtico fenómeno social. Su historia de amor se convirtió en una inspiración para muchos, y su relación pública se vio como un ejemplo de amor verdadero y auténtico. Muchos fans se sintieron identificados con su historia de amor y los idealizaron como la pareja perfecta. Por eso, la noticia de una posible separación ha causado tanta conmoción y ha generado tanta incertidumbre. La gente quiere creer en el amor verdadero, y ver que una pareja tan admirada como Hande y Kerem podría estar a punto de separarse es algo que resulta doloroso para muchos. Esta idealización de la pareja también ha contribuido a la presión mediática que enfrentan, ya que sus fans sienten un derecho a conocer los detalles de su vida privada y a opinar sobre su relación. Pero más allá del impacto emocional que pueda tener esta situación, también es importante analizar las consecuencias que podría acarrear para sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía, y su imagen pública es fundamental para su éxito. Una separación podría afectar a su popularidad y a su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Las marcas que los han contratado como embajadores podrían reconsiderar sus contratos, y los productores podrían dudar en elegirlos para protagonizar nuevas series o películas. Sin embargo, también es cierto que una ruptura podría abrirles nuevas oportunidades y permitirles explorar nuevos caminos profesionales. Quizás una separación les permita reinventarse y demostrar su talento en otros ámbitos. Al final, todo depende de cómo gestionen la situación y de cómo se adapten a los cambios. Una ruptura podría permitirles distanciarse de la imagen de pareja perfecta y enfocarse en desarrollar sus identidades individuales como actores. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto. No sabemos si los rumores de separación son ciertos o no, ni tampoco podemos predecir lo que les deparará el destino. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y sobre todo, respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Recuerden que son seres humanos, como todos nosotros, y que merecen tener el espacio y la libertad para tomar las decisiones que sean mejores para ellos.
Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Hande y Kerem han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y que su relación, ya sea que continúe o no, siempre será recordada como una de las más apasionantes y mediáticas de los últimos tiempos. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y ha demostrado que a veces, la realidad puede superar la ficción. Han inspirado a muchos a creer en el amor y a perseguir sus sueños, y su legado perdurará por mucho tiempo. Y hablando de ficción, no podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo su relación en la serie Sen Kalkam. La química entre Hande y Kerem era tan evidente que muchos espectadores creían que su amor traspasaba la pantalla. Y de hecho así fue. Su relación en la vida real se convirtió en un ingrediente fundamental para el éxito de la serie y contribuyó a crear una conexión especial con el público. La serie no solo fue un éxito en términos de rating, sino que también generó una comunidad global de fans que se apasionaron por la historia de amor de Eda y Serkan. Ahora bien, ¿qué pasaría si Hande y Kerem se separaran? ¿Afectaría esto a la percepción que tienen los fans de la serie? Es difícil saberlo. Algunos podrían sentirse decepcionados y perder el interés en la serie, mientras que otros podrían seguir admirando su trabajo individualmente. Al final, todo depende de cómo lo perciba cada uno. Algunos fans podrían sentir que su relación en la vida real afectó positivamente su actuación en la serie, y que la separación podría disminuir su interés en volver a verla. Otros, sin embargo, podrían separar la ficción de la realidad y seguir disfrutando de la serie independientemente del estado sentimental de los actores. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Hande y Kerem ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Su historia de amor ha inspirado a muchos y ha demostrado que a veces, los sueños pueden hacerse realidad. Y aunque su relación llegue a su fin, su legado perdurará para siempre. Su impacto en la cultura popular turca es innegable, y su historia de amor será recordada como una de las más icónicas de los últimos tiempos. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, los rumores de separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han generado una gran expectación y han puesto en jaque el futuro de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Las razones detrás de estos rumores son variadas, desde la presión mediática hasta la distancia física y la evolución personal de cada uno. El entorno de la pareja ofrece declaraciones contradictorias y es difícil saber a quién creer. La relación entre Hande y Kerem ha generado un enorme interés mediático y su separación podría tener consecuencias para sus carreras profesionales. En definitiva, el futuro de la pareja es incierto y lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero recuerden, lo más importante es respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado analizar a fondo la situación y ofrecerles una visión lo más objetiva posible. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, y que lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y no juzgar sus decisiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre los rumores de separación entre Hande y Kerem? ¿Creen que son ciertos o no? ¿Cómo creen que afectaría esto a sus carreras profesionales? ¿Creen que la presión mediática juega un papel importante en las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofreciéndoles contenido cada vez mejor. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.